En esta parte del programa, como es habitual, vamos a compartir diálogo con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo, señor José Hernández, a todo el país. Bastante compleja la situación, ¿no? Ayer no se logró la censura del ministro Willy Huerta, ¿no? Luego en la noche el presidente nombra a un ministro de Defensa, ¿no? Que de acuerdo a las indagaciones que se conocen ya es una persona que formó parte de la plancha presidencial hace un tiempo de UPP, ¿no? Conjuntamente con la esposa de Antauro Humala, ¿no? ¿Cómo analiza toda esta situación? ¿Esto empodera al gobierno? ¿Esto favorece al presidente Pedro Castillo? Claro, lo que ha ocurrido es que luego de la censura de la presidente del Congreso, el presidente de la República se ha empoderado, ha logrado cambiar o censurar a la presidenta del Congreso con votos de diversas tendencias, no solamente con los votos de la izquierda. Y luego ha logrado la presidencia del Congreso también con el apoyo de un sector de la izquierda. Y la demostración que ha habido el día de ayer es que no solamente el gobierno, ya no hay votos para que el Congreso pueda vacar al presidente, tampoco para inhabilitarlo, y menos aún para censurar a un ministro. Y esto significa que el trabajo político realizado por el presidente de la República y sus ministros y sus coordinadores parlamentarios y todo el trabajo que hace el Poder Ejecutivo haya logrado ya de alguna manera un Congreso que a duras penas va a poder fiscalizar al Ejecutivo. ¿Solamente es un trabajo político, doctor Cubas, o no, también compromisos que... El trabajo político insume muchos aspectos económicos, culturales, sociales, de representación, etcétera. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta que el presidente del Congreso no ha votado en la censura. Y también hay que tomar en cuenta que la segunda vicepresidenta del Congreso tampoco. Y luego ha habido partidos como Renovación, que ha tenido gente que no ha estado en la sesión, o Avanza País. O sea que aquí lo que ha habido es una intención de diferenciarse en el caso Colchado, porque finalmente la censura al ministro tenía como objetivo sancionar políticamente al ministro por haber sido parte o haber participado de alguna manera, ¿no?, a pesar de que lo ha negado, en la destitución de Harvey Colchado en la fiscalía, en la de Viaca, y donde él tenía de investigación. Entonces lo que ha ocurrido ahí es que tanto en un sector de la derecha como un sector de la izquierda no han visto por conveniente sancionarlo al ministro por ese tema, porque en el fondo, hay que decirlo, están de acuerdo. Aquí quien ha saltado enormemente, como es natural, es el sector progresista o de Nuevo Caviar, que como todos sabemos, desde hace buen tiempo defiende a capa y espada al coronel Colchado. Creo que sin decirlo, sin ofrecerle alguna respuesta a la opinión pública, solo con sus actos se ha demostrado una vez más que en algunos aspectos la alianza de la izquierda con la derecha funciona, y funciona muy bien, con resultados espectaculares, como ha sido el caso de este blindaje que se ha hecho al ministro del Interior. Ese es un primer paso. Un segundo paso, lo que yo le comentaba como pregunta inicial, ¿no? En horas de la noche se ha nombrado un ministro de Defensa que en el año 2021 integró la plancha de UPP junto a la esposa de Antauro Humala, ¿no? Esto
es importante tomar en cuenta, es un dato importante que podría tener una mayor connotación si es que se demostrara luego. Ayer fue Día del Ejército, además. Sí, sí, si hubiera luego una unión más cercana entre Antauro Humala y el nuevo ministro. ¿Por qué motivo? Porque la promoción de militares que gobierna ahora el ejército es promoción de Antauro Humala. Entonces esto tiene una connotación importante porque Antauro Humala está en campaña electoral, los militares de su promoción están en ejercicio de los más altos cargos y un candidato a la vicepresidencia al de la República estuvo ligado a Antauro, ahora es ministro de Defensa. ¿Qué ocurre ahí? Hay que ponerle ojo. Sin embargo, también sabemos que existe un acercamiento entre el presidente del partido de Unión por el Perú con el candidato ahora Antauro. Hay un acercamiento, han retomado... El señor José Vega Antonio. José Vega Antonio. Han retomado reuniones y acuerdos y es probable que esta designación de este ministro pueda tener algún impacto al interior de las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que usted señala es bastante importante, ¿no? Cómo es que se van moviendo las fichas, cómo se va moviendo el tablero. Y no son hechos nuevos, ¿no? Porque si eso lo extrapolamos a otros países, ha ocurrido lo propio, ¿no? Ahora, aquí el control de las Fuerzas Armadas, por lo menos del Ejército, está con una promoción de Antauro Humala, ¿no? Ingresa un ministro de Defensa cercano al etnocacerismo, ¿no? Pero si esto lo ponemos al otro lado, ¿cómo está la policía? La policía también, los altos mandos han ido sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Cambios permanentes, ¿no? Entonces, la toma del control de estas dos instituciones es paulatina. No sé cómo lo observa usted. Sí, esto es natural. En una conversación anterior habíamos dicho que ya el gobierno había pasado una ofensiva, ¿no es cierto? Hay un equilibrio estratégico, pero ya había pasado una ofensiva. Se ha visto esta ofensiva también en el ámbito internacional, y aquí quiero expresarle también el impacto que ha tenido esta visita del presidente a los Estados Unidos con ocasión del 77, reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y hay que señalar que el impacto ha sido contundente. En primer lugar, el discurso ha sido para poner orden en casa, en la Cancillería, y orden en las fuerzas políticas del país, no tanto para el exterior. El tema de Escazú, de Tratado de Escazú, que lo ha reivindicado el presidente en su discurso. El tema de la convención, ratificar el tema de las 200 millas en la convención y las diferencias que había con el ex ministro anterior, Macay, y así como también el tema de la República Árabe Saharaui, que le ha reconocido otra vez el estatus de Estado. Este tema ha tenido un impacto hacia el interior de la Cancillería, hacia el interior del país, de haber retomado una posición de un grupo también de altos, la élite, digamos, que todavía gobierna el ministerio, la Cancillería, que es una élite política que está en los últimos 20 años, que está gobernando la Cancillería del país. Esta élite que hubo la intención de generar un cambio al interior con Rodríguez Macay, pero que eso no ha ocurrido, y ellos han retomado esta posición. Pero esto también le ha llevado un acercamiento a las posiciones de los Estados Unidos, a tal punto que no ha tenido ninguna posición crítica frente a las acciones que hace el gobierno norteamericano en el escenario internacional. Uno puede ver la diferencia de los discursos que ha habido, por ejemplo, con Gustavo Petro, con los discursos que hizo Arce de Bolivia, o con los que hizo otros países de la región, que aparentemente deberían haber tenido alguna similitud, ¿no?, con estos discursos, pero no, ha sido un discurso más bien de alineamiento muy estricto con la política exterior de los Estados Unidos. Y aquí esto le genera réditos internacionales. Ha sido muy difundida una fotografía donde el presidente de la República con su esposa están en el saludo protocolar con el presidente de los Estados Unidos y su esposa. Esto
esta fotografía ha sido muy difundida en los medios para dar a comprender del respaldo que se tiene a nivel internacional. Y una nota que ha sido recurrente en esta gira ha sido que hay un grupo, hay una oposición golpista, ¿no? Tomando en cuenta que la vacancia presidencial sería una especie de golpe, cuando no lo es, cuando es un tema constitucional. Sin embargo, han reiterado que es una oposición golpista y que la democracia debe reconocer los resultados electorales y debe respetar los mandatos para los cuales han sido elegidos. Esto en las Naciones Unidas para ponerse a tono con lo que expresó también el presidente John Biden en relación a Donald Trump, ¿no? Que se negó en su momento a reconocer los resultados electorales y tratando de generar una similitud con la situación de los Estados Unidos. En consecuencia, esta situación internacional refuerza sus triunfos que tuvo a nivel interno con la oposición política del país. ¿Cómo se va a manejar hacia adelante la relación ejecutivo-legislativo? ¿Cómo cree usted? ¿Va a ser tempestuosa o va a amainar? Va a amainar enormemente, por un hecho muy simple, que ahora el Ministerio de Defensa, vamos a ver cómo funciona el Ministerio y cómo logra enlazarse con los altos mandos militares, y en el caso de que esta relación se vea reforzada, tomando en cuenta que el presidente del Congreso es un militar en retiro, lo más probable es que haya un espíritu de cuerpo con sus Fuerzas Armadas y esto tenga al final un presidente del Congreso totalmente mediatizado y tranquilo, debido a que sus compañeros de armas están por otra vía. Entonces yo creo que ahí va a ser muy compleja la relación del Congreso de la República, sobre todo con el sector opositor, cuando se ha demostrado en la votación anterior que es imposible de que ellos mismos, sus propias bancadas, tengan una unidad. Se quejan de que ha habido congresistas de Acción Popular o de Podemos que han logrado frenar la censura. Sin embargo, no miran que también en sus propios partidos, y hablo de Renovación Popular, de Avanza País, no han logrado consolidar una votación compacta para lograr esa censura. Doctor Cuba, acá lo real, lo cierto, lo factual es que las bancadas tienen que tener presente que no son sólidas. Esa es la verdad. O sea, ya tenemos esta demostración de lo de ayer, ha sido en realidad patética, ¿no? Cómo algunos dejan de votar, cómo otros se ausentan en el pleno, otros no justifican sus ausencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a sabiendas de ello, plantearon llevar a cabo adelante la censura. O sea, hay ya un trabajo, como usted decía, político. Existe. Y lo más grave de todo esto es que el sainete continúa, porque han pedido una reconsideración de la votación. Claro. Si no han podido conseguir los votos para censurar, menos van a conseguir para la reconsideración. O sea, vamos a ver cómo reacciona ese tema. Pues es un tema delicado. ¿Sabe por qué se lo digo que es delicado? Más allá de lo que se indique quiénes apoyan o no al coronel Harry Colchado. Lo cierto es que hay una clara interferencia en el tema de las investigaciones que están en curso. Hay un tema de corrupción de por medio. Entonces, nos parece de manera ya periodística que hacia adelante parece ser que la corrupción ya no es un tema que va a sorprender a la población, o no sorprende a la población, o me equivoco. Mire, lo que existe ahora, y es una vez que el Congreso ha demostrado el gobierno que tiene una mayoría para censurar a una presidenta del Congreso, tiene votos para impedir una censura de un ministro, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ocurre en la Comisión de Subacusaciones Constitucionales con las denuncias que existen. Ahí hay un tema de doble vía. Por un lado, hay la denuncia contra el presidente Castillo y la denuncia contra la señora Dina Boluarte, pero también una denuncia constitucional contra la presidenta de
contra la fiscal de la Nación actual. Entonces vamos a ver cómo eso va, porque mucho me temo que más apuro tenga la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y las otras todavía vayan a paso de tortuga. A eso iba yo cuando le planteaba la pregunta hace varias semanas, ¿no? O sea, estamos frente a un escenario sistemático que ya lo hemos visto en otros países. Probablemente dirán, no, pero no nos podemos comparar. Sí nos podemos comparar, ¿sabes por qué? Porque lo que usted acaba de decir es sumamente relevante. El caso de la fiscal de la Nación. Vimos hace 2 o 3 años cómo una fiscal en Venezuela tuvo que exiliarse. Exacto. Por eso es que todavía hay mucho pan por rebanar, y sobre todo llama la atención que todavía haya sectores del Congreso de la República, congresistas, que no han tomado conciencia de la situación difícil que tiene el país. No es que el Perú sea gobernado hasta el 2026, eso está muy bien, pero lo que no se puede hacer es paralizar los procesos anticorrupción. Ese es un tema sumamente importante porque es un problema de la moral pública y también del erario nacional, que está siendo de alguna manera saqueado, perjudicado. Y a estas alturas la única institución que está funcionando es la Fiscalía. Precisamente ahí viene el tema. La Fiscalía tenía un soporte importante que era el Congreso de la República. Así es. Pero en estas circunstancias, con esta decisión que ha tomado el Congreso, esta muestra que ha dado de poder, con sus acciones en la práctica, blindar de la censura al ministro del Interior, deja pues una situación muy precaria a la Fiscalía de la Nación. Pero aquí hay algo que también hay que señalar, ¿no? También el Congreso pasa por agua caliente una serie de irregularidades o hechos que ocurren en los diversos sectores, en los diversos ministerios. Es como que no existe proceso de fiscalización. Todo se había centrado en el presidente de la República y al final los ministros tenían poca o nula fiscalización. Hay que tomar en cuenta que de 72, ahora 72 ministros, porque había 70, ahora 72 ministros que han juramentado, solamente habían censurado a 4. Eso significa que todos los ministros estaban trabajando perfectamente, o que que se le ha dado la confianza a los gabinetes que se han propuesto. Esto implica también que el proceso de fiscalización por parte del Congreso de la República ha sido muy deficitario. Además, hay que tomar en cuenta que tampoco se ha visto a altos funcionarios. Entonces creo que en ese sentido, poco a poco, lo que vamos a tener es un mayor diálogo, entre comillas, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, pero que en realidad ya no va a ser un diálogo de equilibrio de poderes, sino va a ser un diálogo progresivo de sujeción del Congreso de la República al Poder Ejecutivo. Le planteo la última pregunta ya en el plano político para ingresar al tema de su columna esta semana, que tiene que ver con las decisiones adoptadas por el gobierno, por el uso de mascarillas y el tema del carnet, ¿no? Parece ser que el Congreso no se puede esperar mucho. Algunas instituciones como la Policía Nacional, la propia Fuerzas Armadas también están en una situación de control de parte del gobierno. Ahora viene el otro tema, ¿no? No sé si usted tiene la misma percepción, pero se la planteo, ¿no? Van a haber elecciones la próxima semana, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales, ¿no? Y eso es una prueba también para ver cómo va a actuar el gobierno frente a las futuras autoridades, ¿no? O sea, cómo va a tratar de acercarlas, tener un control sobre esas autoridades, sea en el plano económico, sea ingresando a un terreno populista, etcétera, etcétera. No sé qué piensa usted. Mire, en principio, si uno ve la corrida de votos que ha habido en Lima Metropolitana las últimas semanas, no es probable que las elecciones en Lima fortalezcan al gobierno. Y también hay que tomar en cuenta que en el proceso electoral nacional hay una mayoría de grupos que probablemente ganen que no pertenecen a partidos nacionales, que son grupos regionales, agrupaciones regionales.
en ese sentido el presidente va a tener la sartén por el mango, porque va a poder realizar una convocatoria en Lima, reunirse con ellos, expresarle que le va a financiar sus planes regionales en cada una de sus áreas. Va a ser otro brazo político, indirectamente. Otro brazo político directamente del gobierno, con el agravante que la capital de la nación, del país, que es una fuerza importante, es muy probable que tenga alguien de la derecha. 3 a 1 posiblemente, que pueda tener un representante del gobierno. Por eso es que creo que la situación va a estar una vez más complicada para la oposición. Pero el otro agravante que yo veo aquí es que la calle está siendo tomada y la gente no se da cuenta. Está siendo tomada por toda esta movilización social que está realizando Antauro Humala, y por lo tanto entonces también esto es un acercamiento mayor, que se va a tener un viraje progresivo del humor del país una vez más hacia la izquierda. Por eso es que creo que en estas elecciones regionales vamos a ver cómo se expresan las ánforas, pero la lectura va a ser muy importante, porque posiblemente no dejen de ser elecciones solo vecinales para transformarse en elecciones nacionales, y que el gobierno, en el caso de que tenga candidatos afines, pueda señalar que esto le ha dado un respaldo y un triunfo a su gestión. Y vamos a ver un tema que probablemente ocurra, ¿no?, a partir del lunes subsiguiente, ¿no? Probablemente César Acuña sea gobernador regional en La Libertad. Y entonces ahí vamos a ver cómo se va a manejar ya directamente. Ahí no es blanco y negro, iba a ser blanco y negro ahí ya. Sí, ahí ya este tema de La Libertad también es un tema muy complicado para los electores de La Libertad, para la gente, para la población de allá de esa región, porque no tienen mucho que escoger, y la diferencia que tiene en las encuestas César Acuña frente a su segundo es enorme, es casi del doble. Entonces se da por descontado ahí, salvo que ocurra algo muy grave. Claro. Y yo se lo planteo en el plano político, ¿qué va a ocurrir ya, no? Porque Acuña va a tener ya una mayor exposición como gobernador regional, eso es lo real, ¿no? Pero Acuña va a tener ahí dos inconvenientes grandes. Primero, va a tener que cumplir sus compromisos electorales, y para cumplir sus compromisos electorales ya no tiene el Congreso que le pueda favorecer. Va a tener a eso iba, ¿cómo va a actuar? O sea, ya no te puedes esconder, ¿cómo vas a actuar? No, va a tener que acercarse más al gobierno. O sea, lo más probable es que se acerque, lo improbable es que se aleje del gobierno, ¿no? No, pero el segundo tema es que va a querer ser presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional. Así es, ese es el otro tema. Y ahí viene el segundo tema. En esa contienda va a haber la primera remesón, porque vamos a tener que ver cómo está la correlación de fuerzas de los gobernadores electos. Así es. Estos temas se van a ver a partir de la otra semana. Así es. Pero yo esta semana la he visto sumamente complicada, y por lo tanto se tienen que afinar nuevas estrategias. Yo no comparto con algunos pesimistas que señalan que ya las cosas están dichas por uno u otro acto. Yo creo que la construcción política se hace paso a paso, y estos han sido reveses que se han tenido en el Congreso, se han tenido incluso en el campo internacional, pero progresivamente se tiene que mirar la realidad, y en función de eso elaborar estrategias adecuadas para salir del impasse en que estamos. Nos hemos extendido en el ámbito político, pero en realidad es el tema del día. Nos quedan 3 minutos y me gustaría que usted exponga respecto al tema de las mascarillas, el tema del carnet, decisiones que ha adoptado el gobierno. Mire, yo en realidad he escrito un artículo sobre una conferencia de prensa que ha hecho el ministro de Salud, y en relación a los anuncios que dijo que iba a hacer sobre las mascarillas. Yo no había visto la conferencia de prensa, pero reiterados colegas me llamaron, me expresaron que les había disgustado enormemente ver esa conferencia de prensa,
Y así que horas después miré la conferencia en su totalidad, que es una conferencia de 15 minutos, en el cual pude observar con mucha preocupación las limitaciones del manejo de la ciencia y lingüísticas del ministro, pero además, quizá lo más grave, que no ha podido expresar los fundamentos técnicos por los cuales se toman las decisiones, y en las preguntas más serias que le hizo la prensa, tuvo que recurrir a la asesoría de alguien de epidemiología del Ministerio de Salud. Y para decir cosas en realidad muy que ya se venían discutiendo durante la semana, porque el tema del retiro de las mascarillas, o que ya la cuarta ola está en su fase final, porque ya hay una persistente disminución del número de test positivos para COVID, y también el número de hospitalizados son menores, ¿no? Esto ya era consistente, y si en 4 semanas estas cifras siempre se demuestran a la baja, ya no sube, se da por hecho de que esta cuarta ola ha terminado. Ya estamos en la segunda semana, es decir, faltan escasamente 4 semanas, 2 semanas, para que podamos responderle a la opinión pública qué es lo que va a pasar con la pandemia. Pero el tema de la emergencia sanitaria tiene muchas aristas. Una de las aristas son las recomendaciones, que son pues la mascarilla, que es el lavado de manos, el uso del alcohol o el gel, la distancia física entre las personas, evitar los ambientes cerrados. Otros aspectos son los que están ligados a la violación o la restricción de derechos constitucionales. No diré violación porque hay norma, una restricción de los derechos constitucionales que todavía está vigente desde que se inició la pandemia, que es la libertad personal y libre tránsito en el país, ¿no? Que todavía está restringido, por lo menos normativamente. Pero además faltaban también algunas recomendaciones adicionales, es decir, ya termina la pandemia, pero ahora ¿qué hacemos? O ya vamos a retirar la mascarilla, pero ¿cuál es la recomendación? Es decir, tenías mucho de qué hablar para dar claridad en un mensaje claro a la población. Sin embargo, el mensaje fue tan breve, fue, como yo lo he señalado, hubo un laconismo, es decir, no, a las justas, dijo algunas palabras, prácticamente los periodistas tuvieron que sacarle palabra por palabra, preguntas dirigidas, a tal punto que tuvo que sacarles palabras por palabra, y además me quedé muy preocupado, porque cuando se trata de pandemia, normalmente los ministros o los altos funcionarios buscan cámara, minutos de exposición en los medios para poder dar las recomendaciones necesarias a la población, y esta conferencia de prensa hubiese sido un privilegio extraordinario para que pueda haber explicado a la población las medidas sanitarias importantes que tiene su sector. Todo esto se ha perdido, y sí nos queda una sensación muy complicada, y aquí venía mi vocación que decía antes, que requiere pues un análisis por parte de los políticos. El Congreso de la República debería poner ojo en este tema y pedir alguna explicación, que una mayor explicación de lo que viene ocurriendo con el tema de la pandemia, que el ministro pueda expresarse ampliamente sobre el tema, porque él es médico, el ministro es médico, no es un profesional de la salud, un profesional no médico, es médico, y creo que tenía él la obligación de haber dado estas respuestas. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy reconocido por esta participación a través de la semana en RCR. Un fuerte abrazo, gracias.